Divulgaciones legales. Las declaraciones, los puntos de vista y las opiniones expresados durante este evento son los de los presentadores y no son necesariamente respaldados por ni reflejan los puntos de vista o posiciones de JP Morgan Chase Bank N.A. o sus afiliados. La presentación tiene propósitos informativos y no es una recomendación ni solicitud de ninguna acción. JP Morgan Chase Bank N.A. y sus afiliados no son responsables de las decisiones o acciones tomadas en virtud de la información presentada durante el evento. Por favor, consulta a tu asesor fiscal personal sobre todos los temas relacionados con impuestos. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro de la FDIC, Derecho de Autor, 2021, JP Morgan Chase & Company. Nota: la solicitud del préstamo PPP a través de Chase solo está disponible en inglés. Ofrecemos esta charla de Chase vía web para que estés preparado antes de solicitar el préstamo. Ten en mente que nuestra solicitud solo está disponible en inglés. Si necesitas asistencia en español, por favor llámanos. Estamos aquí para ayudarte. Logos: el símbolo octogonal de Chase. Chase for Business, marca registrada. Título de apertura: Charlas de Chase vía web. Consejos para solicitar un préstamo del programa de préstamos para proteger los salarios del 2021. Ahora, una mujer de largo pelo negro y ojos marrones nos habla remotamente desde una habitación con una pared blanca. Texto: Paula D. Suárez, vicepresidenta, gerente de área, banca de negocios. Gracias por acompañarnos hoy. Me llamo Paola Suárez. Soy vicepresidente gerente de la banca empresarial de Chase y ayudo a atender a nuestros clientes de pequeños negocios. Deberías saber que nuestras charlas de Chase son conversaciones abiertas sobre dinero y cómo ayudarte a sacarle mejor provecho al tuyo. De parte de mis numerosos colegas que trabajan con negocios pequeños, me complace presentar esta charla de Chase vía web acerca del programa de protección de pago de 2021. Llevamos a cabo esta tarea para ayudarte a comprender algunos de los puntos clave del programa actualizado de la SBA y para guiarte con el proceso de solicitud. Te recomendamos que mires toda la charla antes de postularte. Texto: los requisitos de la documentación de la SBA han cambiado. Revisa nuestra lista de control de la solicitud en chase.com/PPP para evitar tener que reiniciar tu solicitud. Ofrecemos esta charla de Chase vía web para que estés preparado antes de solicitar el préstamo. Ten en mente que nuestra solicitud solo está disponible en inglés. Si necesitas asistencia en español, por favor, llámanos. Estamos aquí para ayudarte. Un punto que quiero enfatizar realmente es que estés lo mejor preparado que puedas antes de comenzar con el formulario web. Si haces una pausa o si cierras la pantalla en medio de la solicitud, no podrás guardar tu trabajo. Tendrás que volver a empezar. Además, un recordatorio: este es un programa de administración de empresas pequeñas de los Estados Unidos, en el que los prestamistas facilitan el dinero de parte de la SBA. Todos los préstamos están sujetos a los requisitos del programa de la SBA. Por favor, analiza los detalles. De último, programa en sba.gov o en treasury.gov. Para conocer todos los detalles del programa, visita sba.gov o treasury.gov. Ahora veamos algunos de los puntos más importantes del programa actualizado. No importa si recibiste financiación del PPP en el 2020. Igual puedes ser candidato para el nuevo programa PPP. Hay algunas cosas para resaltar antes de que comiences. Para solicitarlo, tienes que ser un representante autorizado para pedir préstamos de parte del negocio. Debes tener una cuenta de cheques para negocios activa en Chase para hacer la solicitud a través de nosotros. Si no tienes una, puedes abrir tu cuenta por internet o acercarte a una sucursal. Tendrás que esperar 11 días luego de abrir una cuenta para poder pedir el préstamo del PPP. El negocio debe haber operado desde el 15 de febrero del 2020 y no estar cerrado de forma permanente.
Cuando estés listo para postularte, asegúrate de utilizar una computadora con la que puedas cargar documentos. No podrás hacerlo con tu teléfono ni con una tableta. Además, quizás desees contactar a tu contador, abogado o otro consejero de confianza antes de llenar la solicitud. Una de las primeras cosas que te preguntaremos es, ¿te dieron un préstamo PPP el año pasado? Hay unas pocas diferencias cruciales entre primeros y segundos solicitantes. A propósito, en esta transmisión no hablaremos de incrementos para primeros préstamos, solo de primeros y segundos préstamos nuevos. Si es la primera vez que solicitas el PPP, en general, tu negocio no puede tener más de 500 empleados para calificar. Texto o menos para ciertos tipos de negocios o más para ciertas normas de tamaño de la SBA. Hay excepciones relevantes que pueden ayudar a comercios como restaurantes y hoteles. Por ejemplo, pueden tener más de 500 empleados por ubicación física. Texto. Los negocios de alojamiento y de servicios de alimentación con el código 72 de NAICS no pueden tener más de 500 empleados por ubicación física. El primer préstamo puede ser 2.5 veces el costo promedio del pago mensual de la nómina, con un tope de 10 millones. Texto. O 20 millones para un grupo corporativo. Si en el 2020 te otorgaron un préstamo PPP, tu comercio puede pedir un segundo préstamo PPP si no tienes más de 300 empleados. Reitero, hay excepciones importantes que pueden ayudar a los negocios como restaurantes y hoteles. Pueden tener no más de 300 empleados en cada ubicación física. El segundo préstamo puede ser hasta 2.5 veces el costo promedio del pago mensual de la nómina, con un tope de 2 millones o 4 millones para un grupo corporativo. Repito, hay excepciones importantes que pueden ayudar a los negocios como restaurantes y hoteles. Pueden solicitar hasta 3.5 veces en lugar de 2.5 veces el costo promedio del pago mensual de la nómina con un tope de 2 millones. El comercio deberá haber experimentado una reducción de ingresos del 25% o mayor en 2020 en comparación con el 2019. Así que en general, el prestatario calcula la reducción de ingresos comparando los ingresos brutos de un trimestre del 2020 con los ingresos brutos del mismo trimestre de 2019. Un comercio que no presenta ingresos brutos trimestralmente o no abrió sus puertas durante los 4 trimestres de 2019 aún podría cumplir con el requisito de reducción de los ingresos. Entonces, para las solicitudes de segundo préstamo de $150,000 o menos, solo tienes que certificar una reducción del 25%, pero tendrás que entregar documentación si pides la condonación del préstamo o si la solicita la SBA. Fíjate en el sitio web de la SBA y en la segunda solicitud del préstamo para conocer toda la reglamentación sobre la reducción del 25%. Texto. Para conocer todos los detalles del programa, visita sba.gov o treasury.gov. Y cómo se determinan los trimestres de referencia para ingresos brutos. Este es otro punto importante. Para segundo préstamos, además tendrás que haber utilizado o estar para gastar el monto completo del primer préstamo PPP en propósitos autorizados con anterioridad o el día de la fecha estipulada del desembolso del segundo préstamo PPP. Así que recapitulemos. En esta ronda de financiación, el monto máximo para segundos solicitantes es de $2 millones. Los primeros solicitantes pueden recibir hasta $10 millones. Los límites son superiores para un único grupo corporativo. Texto. Para un grupo corporativo, los límites máximos de préstamo son: segundo préstamo, $4 millones; primer préstamo, $20 millones. Espero que hayas encontrado útiles los puntos claves para entender cómo funciona el programa. Por supuesto, hay algunas excepciones. Como siempre, para conocer todos los detalles del programa, visita sba.gov y treasury.gov.
Ahora voy a explicar los pormenores del proceso de postulación para primeros y segundos préstamos y abordaré algunas preguntas típicas durante la descripción. Aquí mi objetivo es mostrar un panorama general, así sabes qué esperar. Iré paso a paso por las 6 secciones de la solicitud. Texto. Los pasos de la solicitud. Sección 1. Información de tu negocio. Sección 2. Responsables de la empresa. Sección 3. Información acerca de tu empresa para la SBA. Sección 4. Carga de documentos. Sección 5. Declaraciones. Y sección 6. Enviar. Para comenzar, un representante autorizado por tu comercio tendría que ingresar a la cuenta de chase.com que está asociada al negocio que solicita el préstamo. Aparece una pantalla de inicio de sesión chase.com. Como recordatorio, solo un representante autorizado podrá llenar el formulario del préstamo del PPP. Texto. Sección 1. Información de tu negocio. Ahora, información de tu negocio. En esta sección responderás preguntas acerca de tu empresa. Aparece una página web de Chase for Business con la etiqueta Tu negocio. Muestra menús desplegables y botones de opción para responder preguntas sobre su negocio. Las preguntas incluyen: ¿para qué negocio te gustaría pedir un préstamo? ¿Tu negocio es propiedad de otra empresa? ¿Estás autorizado a pedir prestado en nombre de tu empresa? ¿Es este el segundo préstamo PPP para este negocio? Y más. La página muestra información sobre el primer préstamo PPP, incluyendo el número de préstamo de la SBA y el monto del préstamo. Te preguntaremos si se trata del primer o segundo préstamo porque hay algunas diferencias clave. Si recibiste el primer préstamo a través de Chase, el número y monto del crédito aparecerán en el formulario web. Si no, tendrás que ingresarlos tú. A continuación, revisa la información que escribiste para que no haya discrepancias. Relee tu información personal y comercial y considera completar la parte opcional sobre datos demográficos a petición de la SBA. Más abajo, dentro de esta sección, tendrás que brindar información importante sobre costos de pago de nómina. Aparece la página web Tu negocio, que muestra preguntas sobre importe medio de nómina mensual, finalidad del préstamo, reducción de los ingresos brutos y cuándo estaba tu negocio en funcionamiento. Bueno, es probable que esta parte sea un poco compleja, pero eso es que queremos que prepares la documentación antes de empezar a completar la solicitud. Te pediremos que escribas el promedio del gasto mensual en sueldos, que es lo que se utilizará para calcular el monto del préstamo. Y si es la segunda vez, tendrás que certificar que sufriste una reducción de tus ingresos brutos de al menos un 25%. Vas a elegir un periodo de referencia y a decirnos tus ingresos brutos del 2019 y 2020 junto con la documentación que lo avale. Para solicitudes de $150,000 o menos, no hace falta que completes campos adicionales, ni que cargues la documentación relacionada con la reducción del 25%. Texto. Para segundas solicitudes de $150,000 o menos, tendrás que entregar documentación más tarde cuando pidas la condonación del préstamo o si la solicita la SBA. Reitero, recomendamos que tengas la información a tu alcance y que reúnas los documentos de justificación antes de ingresar al sitio web. Texto. Sección 2. Responsables de la empresa. Vayamos a la sección siguiente. Responsables de la empresa. En esta sección, pedimos que nos des información sobre los propietarios del negocio. Aparece una página web de Chase for Business con la etiqueta Revisa tu información de propiedad. Muestra el nombre de un propietario de un negocio y el porcentaje de propiedad que le corresponde. La página también ofrece la opción de agregar una persona a la lista de propietarios del negocio. Asegúrate de que los datos incluyan a todos los dueños que posean el 20% del negocio o más. Después iremos a la próxima sección. Texto. Sección 3.
Información acerca de tu empresa para la SBA. Información de tu empresa para la SBA. En esta sección responderás algunas preguntas adicionales de la SBA. Aparece una página web de Chase for Business con la etiqueta Cuéntanos sobre tu negocio. Muestra una lista de preguntas de sí o no de la SBA. Por ejemplo, si te otorgaron o no un préstamo de la SBA con anterioridad y cuál es su estatus. Si en Estados Unidos es el lugar principal de la residencia de todos los empleados pertenecientes al cálculo de la nómina. Y si el negocio es una franquicia, deberás introducir tu SBA Franchise Identifier Code, código de identificación de franquicia de la SBA. U obtenerlo de la SBA si es que lo desconoces. Ahora, vamos a la sección siguiente. Texto, sección 4. Carga de documentos. Carga de documentos. Necesitarás cargar documentación de constancia. Aquí verás por qué. Hay que hacerlo con la computadora portátil o de escritorio. La carga de documentos desde un teléfono o tableta no funciona. La documentación provista verificará el promedio mensual de pago de nómina que declaraste en la solicitud. Asegúrate de seguir los requisitos al pie de la letra cuando prepares o cargues la documentación. Los archivos deben ser PDF, JPEG, XLSX o PNG. Deberán tener un tamaño inferior a 5 megabytes. Los nombres de los archivos no podrán tener más de 40 caracteres. No pueden estar protegidos con contraseña. No se puede cargar una solicitud de préstamo escaneada. Si quieres información más detallada acerca de qué documentos tienes que cargar, visita chase.com/PPP. Mi recomendación es que archives los documentos que usaste como constancia y en caso de que la requiera el SBA. Ahora, pasemos a la próxima sección y ya casi terminamos. Texto, sección 5. Declaraciones. Aparece una página web de Chase for Business con la etiqueta Declaraciones. Muestra información y casillas de verificación en las que se puede hacer clic para responder preguntas sobre certificaciones y autorizaciones. Declaraciones. En esta sección hay que leer y certificar una cantidad de puntos, incluyendo que eres elegible para el programa, que la incertidumbre económica actual hace indispensable la solicitud de este préstamo para apoyar las operaciones en curso de tu empresa, que utilizarás los fondos para evitar despedidos del personal y mantener la nómina o para realizar pagos elegibles no relacionados con salarios. Por último, te pediremos que revises y certifiques que leíste la nota del PPP. En ese punto ya habrás terminado con la solicitud y estarás listo para enviar. Texto, sección 6. Enviar. Enviar. Bien, este último paso es para que nos envíes tu solicitud. Aparece una pantalla de confirmación de Chase for Business que dice: recibimos tu solicitud de préstamo y recibirás un correo electrónico con el número de referencia de la solicitud de préstamo de Chase en un plazo de 24 horas. La pantalla muestra un botón marcado Cerrar. Inmediatamente aparecerá una pantalla de confirmación y además te enviaremos un correo electrónico dentro de las siguientes 24 horas. A propósito, aquí hay una lista de los pasos de la solicitud. Texto. Los pasos de la solicitud del programa de préstamos para proteger los salarios. Paso 1. Solicitud recibida. Paso 2. Pendiente de la aprobación de la SBA. Y paso 3. Aprobada y lista para la financiación. Puedes ingresar a tu cuenta en chase.com en cualquier momento para fijarte en el estado de la solicitud a medida que avanza en el proceso. Nosotros nos comunicaremos si tenemos preguntas o si necesitamos más información. Visita chase.com/PPP para encontrar más información detallada que te ayudará a preparar y solicitar el préstamo.
Todos nosotros en Chase sabemos lo importantes que son estos préstamos para tu empresa. Espero que el tiempo que estuvimos juntos haya sido útil para comprender cómo solicitar un préstamo PPP. Recuerda que nuestra solicitud solo está disponible en inglés. Si necesitan asistencia en español, por favor, llámanos. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para ti. Gracias. Logo: el símbolo octogonal de Chase. Texto: Chase for Business, marca registrada. Logra más con lo que tienes. Marca registrada. Divulgaciones legales. Divulgación: el propósito de este material es solo para información general y puede que no aplique a todos los prestatarios. Debes revisar los requisitos y la orientación provistos por la SBA para una información completa sobre el PPP. La SBA sigue publicando actualizaciones para normas, requisitos y otra información del PPP más reciente. Visita sba.gov y treasury.gov. Y recuerda que el PPP es un programa de la SBA que JP Morgan Chase facilita como prestamista de la SBA. El prestatario del PPP continúa siendo responsable de todas las obligaciones bajo la carga del PPP, incluyendo todas las certificaciones y del desempeño de las mismas. Aviso de la Ley de Igualdad de Oportunidad de Crédito. La Ley Federal de Igualdad para la Oportunidad de Crédito prohíbe que los acreedores discriminen a los solicitantes en base a la raza, color o religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad, siempre que el solicitante tenga la capacidad de concertar un contrato vinculante, porque todo o parte de los ingresos del solicitante se deriven de un programa de asistencia pública, o porque el solicitante en buena fe haya ejercitado algún derecho bajo la Ley de Protección de Crédito del Consumidor. La agencia federal que administra el cumplimiento de esta ley referente a este acreedor es la Oficina de Protección Fiscal del Consumidor, 1700 G Street, NW, Washington, D.C. 20006. Las declaraciones, los puntos de vista y las opiniones expresados durante este evento son los de los presentadores y no son necesariamente respaldados por ni reflejan los puntos de vista o posiciones de JP Morgan Chase Bank N.A. o sus afiliados. La presentación tiene propósitos informativos y no es una recomendación ni solicitud de ninguna acción. JP Morgan Chase Bank N.A. y sus afiliados no son responsables de las decisiones o acciones tomadas en virtud de la información presentada durante el evento. Por favor, consulta a tu asesor fiscal personal sobre todos los temas relacionados con impuestos. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro de la FDIC, prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. Derecho de autor, 2021, JP Morgan Chase & Company. Recuerda que nuestra solicitud solo está disponible en inglés. Si necesitas asistencia en español, por favor llámanos. Estamos aquí para ayudarte.